Vecinos, familiares, bienvenidos una vez más a esta programación de la Iglesia de Dios Internacional, la iglesia para los necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. La iglesia está localizada en el 401 norte de la avenida Dixon, en el pueblito de Tarpon Springs, con la zona postal 34689 y el número de teléfono 727-487-7040. En cualquier cosa que podamos servirle y atender alguna necesidad, estamos a su disposición. En esta hora queremos traer esta programación, continuar con las enseñanzas como les había prometido de la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todos, esperando que nos podamos gozar en el Señor una vez más. Si tiene alguna petición de oración, por favor envíela a través de Facebook Live y estaremos al finalizar orando por la lista de peticiones que oramos día martes tras martes y casi todos los días lo estamos haciendo. Y queremos añadir su nombre también a la oración para que el Señor extienda su mano de misericordia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares o donde quiera que usted esté en este momento para escuchar esta programación. Le agradecemos mucho a todos los que en esta hora pueden estar sintonizando y los que van a sintonizar más luego esta programación grabada. De igual manera, bienvenidos y esperamos que sean bendecidos de parte de nuestro Dios, de su palabra. Y de parte nuestra le deseamos grandes bendiciones a usted y a los suyos. Recuerde que todavía nuestro Dios está en el trono y todavía Él reina para siempre. Así que muchas gracias por esta oportunidad y vamos a escuchar un par de cánticos en esta hora y luego regresamos tan pronto finalicen los cánticos para continuar con la enseñanza de la palabra del Señor. Muchas gracias, un abrazo a todos. En el nombre poderoso de nuestro Señor. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. La primera era que hay que tener fe para entonces poder experimentar esa maravilla gloriosa del Señor. Recuerda lo que dice el libro de Hebreos, si mi mente no falla, el capítulo 11, en el verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que es la fe, manteniéndonos en esa fe, creyendo en el Señor, confiando, es como en realidad podemos ver cada día las grandezas del Señor. Quisiera en esta hora aprovechar la oportunidad porque me gustaría, si me lo permiten, traer una pequeña exhortación a cada uno de nuestros hermanos, amigos, y esto está dirigido a todo ser humano, a toda persona que en realidad reconocemos, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado la oportunidad donde podemos participar de todo lo que Él nos brinda. Y en el día de hoy a mí me gustaría, si es posible, poderle traer una corta exhortación, un consejo, donde podamos en esta hora darnos cuenta de lo que en realidad debemos estar pensando, haciendo, para que nuestro Dios sea agradado en todo. Queremos en esta hora recordarle que nuestro Dios sigue siendo el soberano Dios, Él sigue siendo el poderoso, en Él podemos confiar, en Él podemos depender, pero nos toca a nosotros hacer la parte que a nosotros nos corresponde, sobre todo mantenernos en fidelidad a Dios, servirle en medio de toda la circunstancia, en todos los momentos de los cuales podamos estar pasando. Somos llamados bíblicamente a mantenernos fieles al Señor. Y quisiera en esta hora compartir con ustedes, quiero aprovechar esta oportunidad para dejarles saber la importancia
de lo que es que nos mantengamos íntegros y leales al Señor en medio de toda la circunstancia donde podamos estar pasando. Quiero recordar, sabemos sin lugar a duda que todos podemos conocer cómo esta pandemia, esta epidemia ha venido afectando en un sinnúmero de áreas en la vida del ser humano. Y yo quisiera en esta hora compartir este sentir con usted y dejarle saber que la pandemia ha venido a ser, una de las cosas que la pandemia ha venido a hacer es que ha venido a probarnos. Ha venido a probarnos a todo ser humano, probar a aquellos que trabajan, probar en el área de la familia, probar en el área de las amistades, probar en el área en muchas formas. Y creo que la oportunidad que Dios nos brinda es para que nos mantengamos en integridad y en lealtad en estos días. Esta epidemia que estamos teniendo está sirviendo para probar los corazones, para probar la integridad y la lealtad del ser humano, incluyéndonos a nosotros, los servidores que conocemos al Señor. Como podemos ver y experimentar que está causando un gran número de dificultades en cuanto a trabajo, familias, amistades, el gobierno, etc. También está siendo utilizado para probar esa lealtad y fidelidad de los creyentes. Esta epidemia, oiga bien, no debe ser utilizada para dejar de ser fieles a nuestro Dios y dejar de ser fieles en nuestros trabajos mientras tengamos la oportunidad de estar ahí presente, de nuestros familiares y de todo aquello que de alguna forma u otra estamos conectados con el gobierno. Esto no es una excusa para entonces decir no nos vamos a someter, no vamos a obedecer, no vamos a hacer lo que en realidad está establecido. Recuerde que siempre que el gobierno se mantenga estableciendo leyes y, diríamos yo, restricciones, a menos que esas leyes, restricciones, no impidan el hacer la voluntad de Dios, estamos llamados a someternos. De la única manera donde nosotros no debemos, como creyentes, someternos a este tipo de cosas que el gobierno establece e instituye, nosotros, siempre y cuando no interfiera con el hacer la voluntad del Señor, tenemos que hacerlo. Pero cuando son situaciones o leyes y restricciones que nos privan hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en cuanto a la obediencia de su palabra, entonces es donde tenemos que decidir qué vamos a hacer para agradar a Dios antes que a los hombres. Quiero mencionarle que también está siendo utilizado para probar a todos, no importa el lugar, la rama donde estemos conectados, pero no debemos de ser fieles en el área donde nosotros estamos incluidos, ni retraerse ni dejar de regresar a donde Dios, escucha bien, a donde Dios nos ha colocado. No se deje influenciar por la mentalidad de algunos que no quieren ser íntegros e íntegras y fieles al Señor, y comienzan a tomar decisiones aprovechando la pandemia para tomar decisiones y dejar de ser fieles. Quiero dejarles saber que a donde Dios nos ha colocado, ahí es nuestra responsabilidad. No se deje influenciar. Algunas iglesias ya abrieron sus puertas limitadamente, otras lo están haciendo recientemente y otras lo van a hacer más luego. Y se va a hacer todo con la precaución y la distancia y la protección que cada uno debemos tener hasta que la situación veamos que está mucho mejor y conveniente para continuar como antes. Actualmente pues tenemos iglesias que ya abrieron las puertas y están atendiendo grupos pequeños.
Nosotros vamos a continuar, a comenzar y luego continuar, si el Señor lo permite, el próximo domingo, domingo 14, vamos a comenzar a las 6 de la tarde y vamos a comenzar en el estacionamiento y vamos a comenzar a congregarnos y acercarnos para ver cómo podemos continuar nuevamente llevando a cabo lo que acostumbramos a llevar a cabo. Seamos fieles a donde Dios nos ha colocado y a medida que las iglesias se van congregando, nosotros regresamos, volvemos a congregarnos en los lugares donde pertenecemos. Recuerde que es una prueba y para ser probados, para si en verdad nosotros, oiga bien, somos íntegros y leales a Dios como Dios manda. Y usted dirá, bueno, pero ¿será que Dios tiene que ver mi integridad y mi lealtad? No, ya Dios sabe lo que nosotros somos. Él pide que seamos íntegros y leales para honrar su nombre y luego para que nosotros nos disciplinemos cada día a someternos a hacer la voluntad del Señor. Dios no tiene que saber nuestro corazón porque ya Él lo conoce. Así que cuando Él llamó a Adán, después de haber desobedecido, y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? No era porque Dios no sabía dónde él estaba. Él lo que quería era que Adán reconociera a dónde se había metido, a donde por causa de la desobediencia, donde estaba escondido de la presencia de Dios. Así que tengamos cuidado, Dios conoce nuestro corazón. Así que queremos en esta hora que sepamos que donde estamos cimentados, donde estuvimos antes de surgir la pandemia, la epidemia que nos retiró, nos dio una pausa temporalmente del lugar donde pertenecíamos, ahí es donde debemos regresar a medida que se vaya nuevamente organizando el servicio al Señor. Queremos dejarles saber, porque si no podemos ser fieles dentro de esta pandemia, que en realidad lo único que ha sido es amenazarnos para enfermarnos, pero aquello que, gracias a Dios, confiando en Él y cuidándonos hasta ahora, gracias al Señor, estamos saludables y oramos por aquellos que están infectados y por la familia de aquellos que han fallecido. Pero si Dios nos ha preservado la vida, hay que darle gracias a Dios que en medio de todo esto pudimos haber sido uno de ellos, de esas personas de las cuales también sufrieron esta enfermedad. Así que recuerden, estamos cimentados en la palabra del Señor y como honramos a Dios es cumpliendo su palabra. Si no podemos ser fieles en esta pandemia, mi pregunta es ¿cómo seremos fieles a Dios cuando vengan momentos más difíciles? Es mi oración que seamos fieles donde Dios nos ha colocado y antes de la pandemia a donde pertenecíamos, ahí es donde debemos regresar. Cualquier hermano que me esté escuchando que pertenece a otra iglesia que no es la Iglesia de Dios Internacional, quiero dejarle saber que de esa iglesia donde usted salió, cuando tuvo que los templos cerrar momentáneamente, ahí es donde usted tiene que regresar con su familia y continuar siendo fiel a donde Dios le ha colocado. Si usted pertenece a esta Iglesia de Dios Internacional en este lugar, la expectación es que usted regrese a este lugar para seguir siendo fieles a Dios, haciendo lo que el Señor así requiere
y nos ha mandado hacer. No aprovechemos estos momentos de adversidad para hacer lo que a nuestro Dios no le agrada. Recuerde que en lo que las iglesias vuelven y se reúnen, estamos llamados a donde quiera que estamos, servir a Dios, honrar a Dios, serle fiel en todo momento. Así que esperamos que los pastores a la iglesia que usted pertenece le puedan ver que usted regresa fielmente ahí donde Dios le ha colocado. Y en esta iglesia esperamos verles de la misma forma que cuando usted pertenecía a esta iglesia, va a regresar para seguir siendo fiel a Dios, a donde Dios le ha colocado. Dios me le bendiga mucho, Dios me le guarde, y es mi oración y mi deseo que podamos reconocer que Dios está buscando gente, número uno, con integridad, y número dos, con lealtad, íntegros de carácter y leales a nuestro compromiso. Dios le bendiga, y vamos a continuar con la enseñanza en esta noche de la palabra del Señor, y vamos a presentar en esta noche la partecita que nos corresponde. Quiero poner por aquí la Biblia por si la tengo que utilizar en algún verso, pero estamos hablando sobre la Trinidad de Dios. Estamos hablando de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de que la Trinidad es real, existe, que hay una soberanía divina, gloriosa, eterna, y que se compone de tres personas en esa Trinidad gloriosa del Señor. Y ya hemos visto un sinnúmero de partes bíblicas donde hemos comprobado bíblicamente lo que dice la palabra del Señor. Repito que si usted tiene alguna duda o alguna diferencia en cuanto a lo que hemos enseñado, nos puede llamar, se puede comunicar con nosotros, nos podemos sentar, naturalmente distanciados y en el orden, pero podemos, conforme a la palabra, verificar lo que el Señor dice. Y si lo que dice aquí es lo que entendemos, nos daremos cuenta que entonces estamos hablando la verdad del Señor. Hemos venido hablando sobre la persona del Espíritu Santo y hablamos de que instruye. Voy a remover un momentito para atrás, pero rapidito, no le voy a tomar mucho tiempo, por lo menos desde aquí. Vamos a ver que Él nos produce crecimiento y fortaleza. Él habla, escoge, separa, llama y delega, envía, instruye, prohíbe y no permite, escoge, posiciona para el ministerio. El Espíritu Santo revela, y luego el Espíritu Santo confirma y permite, y luego dice que aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, donde la persona del Espíritu Santo, note bien lo que dice, deposita el amor de Dios en nuestras vidas. Dice el verso, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque, note bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Significa que cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, cuando creímos en el Señor como nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, y cuando vino con el amor de Dios para darnos, para instruirnos, para enseñarnos, para capacitarnos y habilitarnos, note bien, entonces a poder amar como Dios desea que amemos.
Ese amor que Dios ha derramado en nuestra vida primordialmente es para ser utilizado para amar a Dios sobre todas las cosas y luego para amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor establece en su palabra, sabiendo Él que nosotros individualmente, personalmente, de nuestra propia cuenta, no podíamos amar como Dios desea que amemos. Ahora Él nos pide que amemos, que lo amemos a Él, que amemos a nuestro prójimo, pero entonces ahora Él nos da ese amor, lo deposita en nuestros corazones para que entonces nosotros podamos tener la habilidad y la capacidad de amar a Dios primordialmente y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Cuando vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, o el Espíritu Santo viene a usted cuando recibe al Señor como su Salvador, ese Espíritu Santo vino con ese amor de Dios para depositarlo en nuestros corazones. Significa que ahora nuestro corazón está habilitado, capacitado para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Lo que no podíamos hacer antes, escúchame bien, y lo que la persona que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer, ahora se puede hacer cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Hablamos hace unos días atrás y lo leímos, que en el capítulo 5, verso 22 del libro de Gálatas nos enseña lo que es el fruto del Espíritu. Y dentro de esas 9 cosas que componen el fruto del Espíritu, lo primero que aparece es el amor. Significa que ese mismo amor que habla Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas, ahora nos dice nuestro hermano apóstol a los romanos y a nosotros, que esto, oiga bien, es una revelación para algunas personas porque quizás no lo habían escuchado o no lo habían entendido, pero escuche bien, cuando recibimos al Señor y el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, viene equipado con todas las virtudes necesarias para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. En medio de las debilidades y de las flaquezas y de nuestra humanidad, el Espíritu de Dios viene para capacitarnos, oye bien, para que entonces ahora nuestro carácter sea conforme al carácter de Dios, conforme a su voluntad, y que podamos dirigirnos a caminar y conducirnos en el orden como Dios desea. Si el Espíritu de Dios está en nosotros y lo permitimos que Él dirija nuestras vidas, nosotros vamos a movernos haciendo la voluntad perfecta de nuestro Dios. No es que no van a venir luchas, no es que no van a venir problemas, no es que no van a venir adversidades, no es que no van a venir tropiezos, pero con el Espíritu Santo hay la garantía, tenemos la garantía de que vamos a vivir esa vida victoriosa y tener ese carácter que ahora Dios desea cuando venimos al Señor, que nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de dirigirnos, ahora sea conforme a la voluntad de Dios. Note bien, Él pide que seamos de cierta forma, pero no nos deja solos, envía al Espíritu Santo a nuestras vidas para capacitarnos para que eso que Él desea que nosotros hagamos lo podamos llevar a cabo, dirigidos por el Espíritu Santo del Señor. Recuerde lo que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, y vuelvo y lo repito, lo he mencionado anteriormente, capítulo 5, verso 25, que si vivimos por el Espíritu, ahora Él dice, andemos, conduzcámonos, vivamos de la misma forma, conforme al Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y andar por el Espíritu
significa que ahora ponemos en práctica todo el fruto del Espíritu Santo: el amor, la paz, el gozo, la fe, la benevolencia, la paciencia, benignidad, templanza, la mansedumbre, todo lo que conlleva las 9 cosas que vienen con el Espíritu Santo para equiparnos a hacer la voluntad del Señor. Y ahora lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es básicamente lo mismo. Note lo que nos dice: la esperanza no avergüenza. Cuando esperamos en el Señor no vamos a ser avergonzados, porque el apóstol Pedro dice que la esperanza nuestra es una esperanza viva, una esperanza con expectación de bendición y de gran recompensa del Señor. Entonces, ¿qué dice? Porque el amor, note bien, el amor de Dios ha sido derramado, ha sido depositado, traído en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué podemos aprender de ahí? Escúcheme bien, que si el Espíritu Santo no es el que deposita en nosotros el amor de Dios, no tenemos el amor de Dios. Que si el Espíritu Santo no viene a nuestras vidas, que es el que tiene esos 9, el fruto del Espíritu, que está compuesto de 9 virtudes, si Él no viene a su vida y a mi vida, nada de lo que dice ahí lo tenemos, porque si Él no está, tampoco están sus virtudes. Por eso es que es muy necesario recibir al Señor, creer en el Señor, porque entonces esa es la puerta abierta para entonces el Espíritu de Dios venir a nuestra vida. Escúcheme bien, y después que Él viene, recuerde lo que le mencioné estos días atrás, que el Señor no da el Espíritu Santo por medidas. Tan pronto Él viene a nuestras vidas, entonces su manifestación en nosotros comienza entonces a capacitarnos, a darnos dones, talentos, ministerios, utilizarlos en diferentes áreas en el reino del Señor. Pero el Espíritu Santo no viene para darnos el amor, se va y después viene y nos trae ministerio, se va y después trae dones. No, el mismo Espíritu que está en nosotros, de esa persona gloriosa, es donde surge todas las cosas que Dios hace en nuestra vida como gente que hemos creído en el Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el título? La persona del Espíritu Santo, note lo que dice: produce justicia, paz y gozo. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios, note bien, no es comida ni bebida, lo que muchas personas en ocasiones lo quieren hacer, dándole importancia o inclinación a las cosas terrenales, dándole más importancia. Y mire lo que nos enseña nuestro hermano apóstol Pablo: el reino de Dios no es comida ni bebida. Si no es comida ni bebida, no que no se pueda comer ni se pueda beber, está hablando de que la concentración y lo primordial y las prioridades y en lo que en realidad consiste el reino de Dios es con lo espiritual, con las virtudes, con lo que Dios desea que nosotros experimentemos espiritualmente, a la capacidad y el nivel espiritual que Dios desea. Que se puede comer, claro, que se puede beber, claro, y estoy hablando de comidas y bebidas apropiadas. Entonces, ¿qué dice? No es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo, ¿cómo? En el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene, disfrutamos de la justicia, de la paz y del gozo que produce y está en la persona del Espíritu Santo. Romanos 15:3 dice: y el Dios de esperanza, note bien, os llene de ¿qué? De todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, ¿cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo es como somos llenados o llenos de gozo, de paz, de creer, de esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Por esa persona gloriosa es que lo recibimos. La persona del Espíritu Santo testifica de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo, que dijo el Señor en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, y ahora lo describe como el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, el cual, note bien, procede del Padre, en otra palabra, viene del Padre. Entonces, ¿qué dice? Él dará testimonio, testificará de mí, dijo el Señor. Quiere decir que cuando el Espíritu de Dios ministra, cuando el Espíritu de Dios capacita, cuando el Espíritu de Dios llena, cuando el Espíritu de Dios da palabra, cuando el Espíritu motiva a hacer algo, siempre lo lleva con el propósito de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Él da testimonio, testifica, habla, enseña, instruye, capacita, todo lo hace dentro del orden, testificando, dando testimonio, dejando saber, mostrando la veracidad, la deidad, la gloria, el poder y todo lo que hizo Cristo y continúa haciendo por cada uno de los que han creído en el Señor. Él dice, dará testimonio de mí. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Cuando Él viniera, Él iba a hablar de Jesús y hacer todo conforme a la voluntad de Dios en Cristo. Note que la persona del Espíritu Santo produce, note bien lo que dice, el verdadero reconocimiento y confiesa la autenticidad y veracidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leerlo otra vez. La persona del Espíritu Santo produce el verdadero reconocimiento, note bien, el verdadero reconocimiento, reconocer a Cristo, el verdadero, no el falso, sino el verdadero, y confiesa la autenticidad, lo auténtico, lo verdadero, lo real que es, y la veracidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como lo podemos ver, 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 3, mire lo que dice el apóstol. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Este capítulo 12, y luego creo que el verso 14 también, y en Romanos también el apóstol Pablo creo que utiliza algunas áreas para hablar de estas cosas. Creo que tengo algunos versos, los vamos a ver más luego. Él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. En otras palabras, él no quiere que estemos en ignorancia, que estemos sin la veracidad, sin la enseñanza, sin la instrucción, note bien, de que hay dones espirituales. Dones, note bien, espirituales, que tienen que ver con lo espiritual de Dios y en el ser humano. Luego dice, ustedes sabéis que cuando ustedes eran gentiles, se extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. En otras palabras, no teníamos la noción, la verdad de la palabra, y cualquiera venía y nos engañaba. Como se lleva a los ídolos que no tienen entendimiento, tienen boca mas no hablan, ojos mas no ven, manos no palpan, pies no caminan. El apóstol Pablo dice, de esa misma, cuando cargan a los ídolos que no pueden hacer nada, así estábamos nosotros, descarriados y extraviados, sin ningún tipo de entendimiento, conocimiento y sabiduría de las verdades del Señor. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Por esta razón, por tanto, os hago saber, note bien, que nadie, dice nadie, que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a explicar esas dos partes. La primera dice que cualquiera que hable por el Espíritu
de Dios no puede llamar anatema a Jesús. Anatema es maldición, note bien, reprobación, censura. Oiga esta explicación: rehusar conocer la deidad y el señorío de Jesús. Eso es ser anatema. Maldito, reprobado, censurado. Rehusar reconocer la deidad y el señorío de Jesús. ¿Por qué puse rehusar reconocer la deidad y el señorío de Jesús? Porque hay muchos de nosotros que nos pasamos diciendo que Él es el Señor, que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador, pero nunca lo reconocemos y nunca Él tiene el señorío sobre nuestras vidas. Le decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice que debemos de hacer. Este pueblo, dice el Señor, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué estaba surgiendo con el pueblo? Honraban a Dios de labio, mucha alabanza, quizás muchas pronunciaciones que se oían bonitas, pero en realidad su corazón no estaba conectado con lo que estaban expresando. Entonces, ¿qué está buscando el Señor? Que no tan solamente le digamos Señor, sino que Él tenga el señorío de nuestras vidas. ¿Y cómo sabemos que Él tiene el señorío en nuestras vidas? Cuando obedecemos y hacemos su voluntad, hacemos siempre lo que conforme a su palabra Él enseña que debemos de hacer, dirigidos por el Espíritu de Dios, hacer lo que el Espíritu nos motiva a hacer para poder agradar a Dios. De no ser así, escúchame bien, si nosotros no estamos haciendo todo lo posible por agradar a Dios, conforme a la dirección del Espíritu Santo, conforme a la palabra inspirada por Dios, para que obedezcamos lo que Él ha dicho, no podemos decir que el Señor tiene el señorío de nuestras vidas. Lo podemos llamar Señor, podemos decir que Él es el Señor, le podemos decir a la gente que Él es el Señor, pero si nuestra vida no es una vida compatible con la obediencia del Señor, conforme a como Él desea que hagamos su voluntad y seamos, no podemos decir que Él tiene el señorío en nuestras vidas. Note la primera parte del verso, dice que os hago saber que nadie, en otras palabras, si alguna persona habla por el Espíritu de Dios, no puede llamar anatemas a Jesús, no puede rehusar reconocer su señorío. Hay otras identidades religiosas que por ahí algunos quieren venir a ser parte de ellos, pero en gran mayoría de ellos no reconocen a Jesucristo como lo que Él es. Yo he tenido la experiencia de sentarme con personas de los cuales se espera que tengan el reconocimiento porque vienen del lugar donde supuestamente es el pueblo original de Dios, y cuando me he sentado con algunos de ellos a hablarle del Señor y le pregunto qué creen ellos con relación al Señor Jesucristo, si es el Salvador, el Redentor, murió en la cruz por nosotros, me han dicho que eso no es cierto, que lo que Cristo es, Jesús es una persona más que hizo cosas buenas en esta tierra y lo pusieron en el historial de las personas que han hecho cosas buenas para los demás. Algunos creen que Él es un simple profeta. Por eso fue que el Señor le preguntó a los discípulos en cierta ocasión: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Qué le dijeron los discípulos? ¿Se acuerda? Uno decían, creo que tú eres Elías, otros decían que tú eres
otra persona, otros decían que tú eres el profeta. ¿Qué estaban diciendo? Sin reconocimiento del señorío y lo que era el Señor. Entonces el Señor le pregunta, pero entonces lo que ellos dicen está bien, estoy parafraseando, lo que ellos dicen está bien, pero ¿qué ustedes creen de mí? ¿Quién ustedes creen que soy yo?, le dijo el Señor. Y ahí fue donde Pedro trajo la revelación, diciéndole, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre. Nota bien, la revelación que vino donde Pedro, reconociendo que Jesucristo era lo que Él era, el Cristo, el ungido, el enviado, el Mesías. Y luego dice, no tan solamente enviado, sino que Él era el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo el Señor? La revelación que tú has recibido, Pedro, no la has recibido de ningún hombre, te la reveló mi Padre Celestial, dando el Padre testimonio que Jesucristo es lo que Él dice que Él es, y que no importa lo que diga el hombre, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te atreves a darle un aplauso ahí donde estás y decirle, gracias Señor, porque tú eres mi Señor? Por eso es que nadie que hable por el Espíritu de Dios, y aquí se puede identificar si la persona está hablando por el Espíritu de Dios o no. Porque si no reconocen que Jesucristo es lo que dice la Biblia que Él es, y no reconocen lo que Cristo dijo que Él era, no están hablando por el Espíritu de Dios. Hay falsedad en sus palabras. Porque ninguno que hable, note bien, por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. O sea, rehúsa reconocer quién es el Señor. Si está hablando por el Espíritu de Dios, está reconociendo a Jesucristo como lo que Él es y su señorío. Que dice la Biblia que por causa de Él, por Él fueron creadas todas las cosas. Y que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y creo que dice y de verdad. Y si nos vamos al libro de Isaías, el profeta Isaías lo reconoce. No como la gente, muchas religiones por ahí lo quieren reconocer, omitir su señorío, su grandeza, su deidad. Pero es que muchos se van a perder. Por eso es que muchos, cuando cierren sus ojos en esta tierra, no lo van a abrir en la eternidad con Dios. Porque si no se reconoce el señorío de Jesucristo, lo que Él es en nuestras vidas, vamos a ser condenados. Lo hemos leído anteriormente. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el que reconoció Pedro por la revelación del Padre. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, nota bien, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió, dice la Biblia, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Luego dice, escucha bien, esto es lo que dice la palabra de Dios. El que cree en Él no es condenado. ¿Usted ve la importancia de creer en el Señor? Porque un día nos vamos a ir. Un día nuestra vida va a terminar. Y si no hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, vamos a ser condenados. Que dice, el que cree en Él no es condenado, pero ahora oiga lo que dice. El que no cree en Él, note bien, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación. Oigan, que la luz vino al mundo, Cristo Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Hay que creer en el Señor. Escúchame, amado amigo, en esta hora. Si todavía tú no conoces y has creído en el Señor, este mensaje es para ti. Tienes que creer en el Señor para poder ser salvo y no ser condenado. No estamos hablando de religiones, de pastores, de iglesias, de líderes religiosos. Estamos hablando del señorío, del Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Él fue el único, de acuerdo a la Biblia, que el Padre lo delegó para que por medio de Él seamos salvos. San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, nota bien, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Cristo no es uno de los caminos. Él es el único camino. Cristo no es una de las verdades. Cristo es la única verdad. Cristo no es una de las vidas. Cristo es la única vida. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, y aquí incluye a todo el mundo, nadie, no importa lo bueno que usted sea y lo bueno que yo sea, si Cristo no es reconocido en nuestras vidas, nada de eso nos puede salvar. Porque si hubiera sido por las buenas obras, había oportunidad de hacerlas sin que Cristo viniera. Él no vino a salvar por obras que nosotros hayamos hecho, dice el apóstol Pablo. Él nos salvó por la obra redentora que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y este es el mensaje que hay que escuchar claro en estos días. Esto es cuestión de vida o muerte eterna. Si nos vamos de esta tierra sin Cristo, nos perdemos para siempre. Eso es lo que se llama la muerte eterna, separados de Dios por toda una eternidad. Pero si nos vamos de esta tierra con el seguro de vida que Cristo da, solamente en Él, porque Él es el único Dios y mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay otro nombre debajo del cielo donde podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Esto es serio. No te vayas de esta tierra sin tener a Cristo. Y los que estamos sirviendo al Señor, atendamos estas cosas bien serias. Cristo viene a buscar una iglesia como sin mancha y sin arruga. Hay que buscar la forma de mantener y caminar una forma de agrado a Dios. De acuerdo al libro de Hebreos, sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Juan dice que el que tiene esa esperanza de verlo en aquel día, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En el día de hoy le envié un mensajito por ahí con relación a recordar la importancia de a quién debemos imitar. Porque Juan dice en 1 de Juan 2:6 que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No como nosotros queremos andar. Es como Él anduvo, imitar al Maestro. Él dijo en cierta ocasión en uno de los evangelios
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo dijo en cierta ocasión, ser imitadores de mí, pero no para que lo imitemos a Pablo, porque fue que él dijo, como yo también soy de Cristo. El objetivo principal de hacer la voluntad de Dios es primordialmente imitar a aquel que vino a esta tierra a morir por nosotros. Tengo una preguntita en esta hora para usted, para todos nosotros. Si en esta hora fuera el momento de nuestra partida, escúchala, es seria. Si en este momento fuera el momento de nuestra partida, ¿estamos seguros? ¿Hemos creído en el Señor? ¿Hemos puesto nuestra confianza en Él? ¿Estamos haciendo todo lo posible por agradarle conforme a como el Señor desea? Cuando en cierta ocasión vinieron a donde estaba Jesús, vino su madre, sus hermanos, sus hermanas, fueron y le dijeron a Jesús, allí están afuera, tu mamá, tu madre, tus hermanos y tus hermanas. El Señor se detuvo y miró a los que estaban alrededor y dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanas? ¿Sabe lo que dijo el Señor? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, esos son mis hermanos y esas son mis hermanas. No es lo que yo crea, es lo que dice el Señor en su palabra. Así que es menester que nos preguntemos en esta hora, en este mero o este mismo momento, ¿cómo estamos nosotros? Si en esta hora nos sorprende la muerte, si nuestros ojos se cierran y este cuerpo deja de tener el aliento de vida, ¿a dónde usted cree que hemos de pasar la eternidad? Bíblicamente, teniendo a Cristo, viviendo para Él, haciendo su voluntad, es como podemos garantizar que lo vamos a ver, vamos a estar con Él. Pero de acuerdo al mismo libro sagrado, nos dice que aquella persona que no reconozca a Cristo como Salvador y se vaya de esta tierra sin Él, sin haberlo reconocido, la Biblia dice que lo que hay es condenación eterna, no aniquilación, condenación. Estaremos con la noción de donde estemos, sea en el cielo, sea en la eternidad con Dios, o sea en la eternidad en el tormento eterno. Yo quisiera que usted mirara conmigo la importancia y reconocer que estamos en tiempos peligrosos. Yo no tengo la lista, pero un día me gustaría traerla. Por medio de diversidad de formas, cómo la gente termina en esta tierra y se van. Accidentes, enfermedades, se suicidan, se caen de un avión, se ahogan en el agua, accidentes por vehículos, motoras, trenes, aviones, cualquier tipo o método de transportación. Personas se caen, personas por causa de enfermedades le da ataque al corazón. Recibí yo por ahí recientemente una información de una jovencita de 16 años, jovencita, todavía no ha comenzado bien a vivir, cuando le dio un dolor de cabeza y de momento perdió la vida. 16 años. Yo he tenido que estar en ceremonias funerales de ancianos de 80, 90, 100 años o más. Pero también he estado en funerales de adultos que no están tan viejos en tanta edad. He también estado en adultos jóvenes. He estado también en funerales de jóvenes, 6, 18, 20, 25 años.
He estado en funerales de niños de 5, 6, 7, 8. He estado en funerales de bebés de 2, 3 meses de nacido. ¿Qué nos enseña esto? Que la muerte no tiene acepción de personas. Que cuando viene, toca la puerta. La única forma que podamos ser librados es que Dios meta su mano. Pero en la gran mayoría de las veces que yo he visto a la gente enfermas, o a veces sin tener ningún tipo de enfermedad, hoy están y ya mañana no están. ¿Por qué no más bien reconocerle? ¿Por qué no más bien recibirlo? ¿Por qué no más bien confesarlo? Creer en nuestro corazón en el Señor Jesucristo. Eso garantiza que recibimos la salvación y la vida eterna. Por tanto, os hago saber, dice el apóstol, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama, note bien, anatema a Jesús, rehúsa reconocer su deidad, su señorío, o lo llama maldito, o reprobado, o censura, o no cree en Él, no cree que Él es lo que Él dice que es. Pero entonces la segunda parte dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede reclamar que el Señor Jesucristo es su Señor y decir que Él es el Señor de su vida si el Espíritu Santo no ha venido al corazón de esa persona. Porque note bien, de la única forma que podemos reclamar y mencionar que Jesucristo es nuestro Señor es cuando lo hayamos aceptado, cuando viene el Espíritu Santo. Y lo hemos mencionado en estos días, que dice el capítulo 8 del libro de Romanos, que entonces ahora venimos a tener que el Espíritu de Cristo. Y Romanos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y nadie, oye bien, ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios puede llamar a Jesús Señor, a menos que no sea por el Espíritu Santo. Reconocimiento. Próximo, 1 de Juan 4, 2, 3. Note lo que dice. En esto conoced el Espíritu de Dios. Note bien, de donde viene la información, de lo que se nos enseña y de lo que se nos habla. Si es el Espíritu Santo, note bien, significa que todo espíritu, toda persona, todo mensaje, todo profeta, enseñador, toda persona que reconoce que está en lo verdadero, dice, confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese entonces es de Dios. Bueno, ¿qué importancia tiene que se reconozca que Jesucristo vino en carne? Primero vamos a verlo del punto de vista de la verdad. Si lo que dice la Biblia es cierto, el no reconocer que Jesucristo vino en carne, oiga bien, todo lo que dice aquí en la palabra con relación a Jesús, lo que Él vino a hacer a esta tierra, el sacrificio que llevó en la cruz del Calvario, lo que dice Filipenses, que Él vino y se despojó a sí mismo y se hizo, y en condición de hombre se humilló, sirvió, obedeció, que lo llevaron a la cruz del Calvario, que su ministerio duró aproximadamente 3 años, que allí Él fue crucificado, que Él le pusieron la lanza, que murió por nosotros, que resucitó de los muertos, ofreció salvación y vida eterna en su nombre, en su persona. El plan de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Si Cristo no vino en carne, todo lo que entonces hemos mencionado
y mucho más de lo que dice la Biblia que Cristo vino a hacer, es en vano. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el 1 Corintios capítulo 15, con relación a la resurrección, que si Cristo no resucitó, como dice la Biblia que Él resucitó, nuestra fe es vana. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si Cristo verdaderamente no vino a esta tierra y llevó a cabo el sacrificio de salvación para la humanidad, todo lo que dice aquí es mentira, porque si no podemos creer una cosa de la Biblia, no podemos creer lo otro. Entonces lo que dijo Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces eso es mentira. De que vino Cristo y vivió en esta tierra por lo menos 33 años, 30 una vida normal y luego 33 en el ministerio, todo eso que dice la Biblia es mentira. Es mentira entonces lo que dice la Biblia de que el ángel le habló a María con relación al ser que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Significa que entonces todo eso es mentira. Entonces eso de que María dio a luz allá en un pesebre, cuando dio a luz a Jesús, si Él no vino en carne, entonces eso es mentira. Entonces, si eso es mentira, ¿cómo yo puedo creer que Él estuvo aquí si Él no estuvo? ¿Cómo yo puedo creer que Él en realidad se levantó de acuerdo al capítulo 1, de los versos en el capítulo 1, verso 1 en adelante del libro de los Hechos, donde nos habla que Cristo se levantó y ascendió al cielo y los discípulos lo vieron? Pero ¿cómo pudo haber ascendido si no ascendió? Si no descendió, entonces no podía ascender. La Biblia dice, fue el que ascendió, que descendió, y él mismo fue el que ascendió. Entonces, ¿cómo yo puedo creer que Él está a la diestra del Padre, que ascendió, se sentó a la diestra del Padre, si en realidad Él no estuvo aquí abajo, si en realidad Él no vino en carne? Entonces estas conversaciones que tuvo con los judíos, con los discípulos, ese llamado, esos milagros que hizo, nada de eso es cierto. Sí, la importancia de no aceptar esta doctrina de que Cristo no vino en carne es más importante de lo que nosotros creemos. Y hay personas, religiones que no creen que Cristo vino en carne con el propósito que Él vino a esta tierra. Porque no tan solamente Él vino, sino que Él vino para llevar a cabo todo lo que está establecido en la palabra del Señor. Entonces todos los que han creído en Él se perdieron. Y todos nosotros que hemos creído estamos perdidos. Y los que sigan creyendo en Él van a continuar perdidos. Si Cristo no vino en carne. La importancia de refutar, resistir, rehusar, aceptar ese tipo de enseñanza y de doctrina. Cristo vino a esta tierra de acuerdo a la palabra de Dios, dejó su trono de gloria, se hizo hombre, caminó como hombre e hizo todo lo que la Biblia dice que Él hizo. Entonces, ¿qué dice? Note bien, en esto vamos a conocer el Espíritu de Dios. Si alguien está hablando de las verdades reales de la palabra y del Señor, entonces el Espíritu Santo de Dios le va a dirigir ¿a qué? A confesar, a declarar que Jesucristo ha venido en carne. Y entonces, ¿qué dice? Ese tipo de enseñanza, ese tipo de maestro, ese tipo de ministro, ese tipo de apóstol, de evangelista,
es entonces de Dios. Note lo que nos dice. Y todo espíritu, note bien, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Entonces, ¿cómo podemos determinar si la enseñanza, la persona que nos trae la enseñanza de la palabra del Señor, sabemos por lo menos en este punto que esa persona viene de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios utilizándole? Cuando reconoce el señorío, reconoce que Cristo vino, como dice la palabra de Dios, que Él vino. Entonces mire lo que dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ahora mire bien lo que dice: y este es el espíritu del anticristo. Y yo no creo que está hablando del anticristo, de la persona como tal. Está hablando del espíritu del anticristo. En otras palabras, las doctrinas erróneas contrarias a Cristo y a los cristianos. Anticristo y anticristiano y anti las verdades del Señor. Aunque más luego dice, note bien, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Qué está operando? El espíritu del anticristo. La enseñanza errónea, las mentiras y los engaños. Porque el anticristo, cuando venga a esta tierra, eso es lo que va a querer hacer él. Establecer que él es. Y a quien hay que respetar y adorar, no reconociendo el señorío de Cristo. Entonces, cuando venga alguien enseñándonos contrario a lo que dice la palabra, entonces no vamos a estar creyendo lo que la gente nos dice. Por eso es importante conocer estas verdades. Por eso es importante leer, escudriñar, escuchar, aprender. Yo di unos días atrás, y yo creo que cuando la iglesia regrese a los templos, si verdaderamente aprovechamos el tiempo en búsqueda de Dios, en consagración, haciendo la parte que nos corresponde, cuando usted venga a este lugar, usted va a llegar en fuego, llenos del Espíritu de Dios, gozosos, fortalecidos espiritualmente. Pero ¿cómo se va a determinar si en realidad no es así? Cuando no veamos, o cuando usted no sienta ese sentir de búsqueda de Dios, porque en realidad el tiempo que pudimos aprovechar no lo hicimos. No cultivamos lo espiritual. Yo vengo orando porque mi preocupación, una de mis preocupaciones es esa. Que en vez de utilizar el tiempo que se nos ha facilitado para buscar de Dios, consagrarnos y hacer la parte que nos corresponde, aunque no estemos en el templo, que no lo hayamos hecho y no estemos fortalecidos. Entonces, ¿qué dice el espíritu del anticristo? El que va a venir con enseñanza, falsedad. Segunda de Juan 1:7, que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, oiga bien, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador. En otras palabras, una persona que engaña y una persona que es anticristo. No cree en Cristo, no cree en su señorío, no cree en lo que Cristo es. Y eso van a querer introducir, sobre todo en este tiempo donde se está preparando yo diría el propósito del cumplimiento de las profecías, para que dejemos de creer lo que por tanto tiempo hemos creído. Cuídate, no te dejes influenciar. Hay muchas distracciones hoy en día, gente moviéndose de verdades a creer y practicar cosas
que nosotros nunca hemos sido llamados por la palabra a practicar ni a creer. Ten cuidado que no te vayas a extraviar de lo que un día conociste y la verdad de la palabra en la cual un día creías y te fundamentabas. Ahora comiences a creer lo que no es conforme a la palabra. No te dejes. Hay mucha influencia por medio de las redes sociales de gente ahora querernos sacarnos de las verdades bíblicas. En una próxima enseñanza por ahí, tan pronto tenga la oportunidad, la voy a traer con relación a lo que es ser un judío y con relación a lo que es ser un gentil. Porque tenemos que hablar sobre esto. Personas todavía no han aprendido lo que es ser un adorador, o un servidor, o una servidora en nuestra condición de gentiles. Y ahora quieren ser servidores y servidoras de acuerdo a cómo los judíos adoran a Dios. Ten cuidado que no caigas en el extravío. Te voy a probar bíblicamente que somos llamados a honrar a Dios como lo honramos y a creer lo que por tanto tiempo se nos ha enseñado. Hay muchas preguntas que tengo ese día, porque quiero que me contesten algunas cosas que veo en las diferentes iglesias que se están permitiendo unas danzas y unas cosas que yo quisiera que me explicaran bíblicamente. ¿Dónde se puede comprobar que estamos llamados bíblicamente a practicar esas cosas? Y si usted me lo prueba bíblicamente, en este lugar se va a llenar de bailarinas y de bailarines. Pero si no me lo puede probar bíblicamente, entonces estamos practicando cosas y trayendo cosas a la adoración a Dios que no tienen que ver con lo espiritual de Dios. Y le voy a hablar bien serio el día que le traiga la enseñanza. Lo voy a hacer pronto. Lo voy a hacer pronto. Note bien, ¿qué dice ahora Juan? Hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Desde aquel entonces y hoy, más que nunca. ¿Cuáles son los engañadores? Que confiesan que Jesucristo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, quien esto enseña, quien esto practica, es el engañador y el anticristo. Quiere decir que no es de Dios. Si no se reconoce la persona de Cristo, como dice la Biblia que hay que reconocerlo, no se puede aceptar ningún tipo de enseñanza que venga contrario a lo que dice la Biblia. La persona del Espíritu Santo capacita a los creyentes. ¿Cómo los capacita? Con diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. ¿Quién? Le puse la palabra manifestación, porque vamos a ver esa palabra en algunos versos. Manifestación significa expresar, exponer, revelar, exteriorizar, exhibir, publicar, decir, declarar y presentar. Significa que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, oye bien, la diferencia en tenerlo y que el Espíritu Santo se manifieste. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo. Por medio del Espíritu Santo se hablan lenguas. Esto es una doctrina bíblica. Se profetiza. Pero noten esos dos ejemplos. Aunque tenemos al Espíritu Santo, no siempre estamos hablando en lengua y no siempre estamos profetizando. Que se fue el Espíritu Santo de nuestra vida, no, Él sigue ahí. Lo único que hay un momento donde el Espíritu Santo se manifiesta
y nos habilita para hacer una cosa o para hacer la otra. Esa es la confusión de muchas personas, que no entendemos que podemos tener el Espíritu Santo, pero no porque tenemos al Espíritu Santo siempre estamos activados en un don, en un ministerio, hablando lengua, profetizando, orando por los enfermos, interpretando lengua. No siempre surge. Es una manifestación del Espíritu. Y una de las doctrinas que me he dado cuenta, que por ahí muchos están diciéndole a la gente, profetízale, dile esto, dile lo otro. Si no es el Espíritu Santo que se manifiesta en nuestra vida para profetizar, para hablar en lengua, para hacer lo que el Espíritu de Dios nos habilite para hacer, no se puede hacer, porque Él es el que tiene que manifestarse en nuestras vidas. Se lo voy a probar bíblicamente, que tiene que haber una manifestación. No todas las veces que usted ora habla lenguas. Cuando usted esté en su trabajo, haciendo su trabajo, a menos que el Señor no le use en algo, te pasa todo el día sin, a veces hasta sin pensar en el Señor, porque está tan ocupado y ocupada, que el Espíritu Santo dejó de estar ahí. No. Cuando usted viene al templo y adora a Dios, y se comienza a manifestar el Espíritu Santo en su vida o en mi vida, entonces comenzamos a manifestar lo que Él quiere que manifestemos. Si estamos en el trabajo y estamos meditando en el Señor y adorando al Señor en nuestros corazones, no se sorprenda si el Espíritu Santo se manifiesta y usted comienza quizás a expresar cosas, pero que provienen del Espíritu Santo. Nadie puede iniciar. Por eso es que hay que tener cuidado con las escuelitas de enseñar a la gente a hablar lengua y hacer esto y profetizar, porque esto no son enseñanzas que provienen del hombre. Esto es manifestación del Espíritu Santo de Dios en la persona, la cual Dios quiere utilizar para la gloria de Dios. ¿Qué yo puedo ofrecerle a usted que le pueda bendecir mejor que lo que el Espíritu de Dios le pueda bendecir? Yo no puedo inventarme profecías, ni puedo inventarme lenguas. Y hay que tener cuidado, porque el hombre, el ser humano, nosotros tenemos capacidad para imitar a otros. Alguien dijo en cierta ocasión que hay por ahí unas lenguas mecánicas. Yo no quiero ni creer eso, porque una persona que se inventa lenguas para tratar de proyectar una espiritualidad que no tiene, eso es engaño. Todo lo que se manifiesta en nosotros del Espíritu de Dios, los dones, los ministerios, los talentos, los vamos a ver. Quiero terminar en esta área, pero se lo quiero mostrar. Que todo proviene del Espíritu Santo. Tenga cuidado, porque esas son las cosas que hoy en día se están enseñando por ahí. Nuevas enseñanzas. De acuerdo a la palabra, no hay nuevas enseñanzas. La verdad de Dios siempre ha sido su verdad. Se está sacando del contexto el contexto para utilizar un pretexto de no hacer la voluntad de Dios. Cuando usted no brinca porque quiere brincar. Si el Espíritu de Dios le hace sentir esa magnitud gloriosa en su vida o en mi vida, pues es natural que lo sobrenatural sobrepase lo natural y pueden haber algunos movimientos, pero tiene que ser del Espíritu Santo. Y en estos días, si no tenemos cuidado, tenemos
Estoy hablando naturalmente con la gente de la iglesia. Si en estos días no tenemos cuidado, estamos tratando de llenar el tiempo que debemos utilizarlo para verdades y manifestaciones reales y genuinas, lo queremos llenar con otros entretenimientos. Y tenga cuidado, porque la adoración a Dios, el honrar a Dios, tiene que ser conforme a como Él dice. El Señor le dijo a la samaritana que había que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y luego el Señor le dice, tales adoradores el Padre busca que lo adoren. No cualquier adorador. Está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No como se la está inventando la gente hoy en día. Inventando formas de hacer cosas y tratando de imitar, oiga bien, tratando de imitar la manifestación del Espíritu con ideales e intenciones y formas humanas. Nunca se podrá lograr, por más que lo tratemos, igualar la manifestación genuina, verdadera del Espíritu Santo, inventando cosas humanas para tener apariencia de que hay espiritualidad. Es lo mismo con la música. Usted se va a Efesios, se va a Colosenses, el Señor dice que para cantarle al Señor hay que cantarle con cánticos, himnos y cánticos espirituales. El Señor le dijo a la samaritana, porque Dios es espíritu y Él hay que adorarle en espíritu y en verdad. Cada cántico, cada música que no proyecte honra y gloria a Dios, y lo que sea, y lo que surja sea para imitar la forma del mundo o para crear un sentir carnal que no está proveyendo nada espiritual, ni sentir espiritual, ni crecimiento espiritual, ni capacidad espiritual, hay que rechazarlo y echarlo fuera. Y permíteme decirle, el Espíritu Santo puede capacitar en todas las áreas de nuestra vida para honrar y bendecir a Dios, y no necesitamos gente mundanas para que nos escriban cosas y nos escriban letras y nos digan el coro. No. El Espíritu de Dios, si nos ponemos en sus manos, Él nos habilita para que todo lo que preparemos para Dios sea espiritual. Y que cuando cantemos, adoremos, toquemos para Dios, Dios se agrade. No te mezcles con las cosas del mundo. Ten cuidado, pastor. ¿A quién se permite en el templo a venir a tocar y a cantar? También cuidado con los que vienen a predicar. Hay que tener mucho cuidado, porque en los días que estamos viviendo hay cosas que se parecen verdades, pero no son. Cosas que tienen apariencia de ser verdad. Dice el apóstol, ¿qué es lo que dice el apóstol? Que hay personas que tienen apariencia de tener la verdad, pero niegan la piedad y niegan la eficacia de ellos. De acuerdo al capítulo, creo que es 1:26, si mi mente no falla, o 16 del libro de Tito, que dice que hay algunos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Porque tiene que haber una compatibilidad cuando declaramos que el Señor es nuestro Señor. Y nuestro caminar tiene que ser compatible con lo que decimos. Así que es muy importante que tengamos cuidado, porque van a venir por ahí personas
a traernos cosas negativas. Nota lo que dice: la persona del Espíritu capacita a los creyentes. Él es el que nos capacita. ¿Con qué? Con diversidades de dones, diversidades de ministerios y diversidades de operaciones. Se manifiesta. Notemos en estos versos la Trinidad, y aquí lo voy a dejar porque vamos a continuar el viernes con esta enseñanza. Primera de Corintios 12, versos 4 al 11. Mire lo que dice el apóstol: ahora bien, hay diversidad de dones. Note bien, aquí vamos a ver la Trinidad manifestada, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué estamos viendo? Primero, diversidad de dones, producidas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Note, pero el Espíritu es el mismo. Quiere decir que cuando recibimos la diversidad de dones y el Espíritu capacita a personas dentro del reino del Señor, de la iglesia, y los capacita con diversos dones, a cada cual reparte como el Señor quiere hacerlo. No es que aquel tiene el don de algo y lo hizo el Espíritu Santo, y aquel tiene el don de lo otro y ahora es otro espíritu, o este tiene el don de esto y es otra cosa que le ha dado. No. El mismo Espíritu es el que reparte los dones de la forma que Él quiere hacerlo en nuestras vidas. Quiere decir que el que diga que yo tengo el don de profecía, ¿de dónde vino? Del Espíritu Santo. Que yo tengo el don de lenguas, ¿de dónde vino? Del Espíritu Santo. Que yo tengo el don de interpretación de lenguas, ¿de dónde vino? Del mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu es el que capacita, delega cuando Él se manifiesta en nuestra vida para llevar a cabo la voluntad del Señor. Note bien, hay diversidad de dones, diferentes dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Note bien, hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. O sea que no hay diferentes ministerios con diferentes formas de haberlo recibido. El mismo Señor es el que hace todo. Ahora bien, hay diversidad de operaciones que se hacen en el Señor, pero Dios, que hace, note bien, todas las cosas, es el mismo. No hay diferencia. ¿Usted nota? Las tres personas mencionadas en este verso, y las tres personas todas concuerdan con lo mismo: la unidad y la armonía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero cuando somos delegados o somos capacitados o recibimos algo de Dios, quien hace la obra en nuestra vida es la persona del Espíritu Santo. Pero a cada uno, note bien, quiero terminar con este verso, escuche bien: a cada uno le es dada, note bien, la manifestación del Espíritu para provecho. Si no hay, oiga bien, esto es muy importante, si el Espíritu de Dios no es el que se manifiesta para hacer esto o aquello dentro del orden de Dios que Él quiere que hagamos, no se puede llevar a cabo. Por eso es que, mire, yo no puedo agarrar los dones de Dios y autodeterminarme a sí mismo que estoy capacitado en algo, si el Espíritu de Dios no se manifiesta y no es el que me otorga ese don o ese ministerio. Hay que tener mucho cuidado, que cuando vamos a hacer algo
o decir algo que tenemos y que es el Espíritu Santo que se manifieste en nuestra vida para hacer lo que estamos haciendo, tengamos cuidado que no estemos tratando de hacer algo personal sin la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando es el Espíritu Santo, nota lo que dice, se manifiesta ¿para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho del individuo al cual él se manifiesta en uno, y para provecho aquel o aquella persona de la cual el Espíritu Santo quiere ministrar a su vida. Usted ve la importancia de esperar que sea el Espíritu Santo que se manifieste. No invente lenguas. Si las habla, que sea el Espíritu Santo. No invente ministerios. No diga que es evangelista, que es un apóstol, que es un pastor, que es un maestro, que es un profeta. Si el Espíritu Santo de Dios no nos ha dado ese don o ese ministerio. Recuerde que si Él nos los ha dado y Él se manifiesta en nuestras vidas para llevar a cabo eso que Él nos ha delegado, Él va a respaldar todo lo que hagamos, porque Él es el que nos está dirigiendo. Y cuando Él se manifiesta, entonces cuando se ve la gloria de Dios, cuando Él se manifiesta, es cuando entonces vemos la mano de Dios obrando. No nos inventemos dones. Y no agarremos de la Biblia porque no hemos leído y no hemos aprendido que hay dones. Y si el Espíritu de Dios todavía no nos ha dotado, no nos hagamos de cosas que no tenemos. Es ahí donde cometemos el error. Es ahí donde la gente comienza a no querer creer. Porque si no hemos sido llamados para eso, si no hemos sido dotados, capacitados, y si el Espíritu Santo no se manifiesta en eso que vamos a hacer, vamos a quedar mal. Por eso que mire la simpleza y la sencillez del creyente, humilde. ¿Sabe cuál es? Como dice el apóstol Pedro, humillamos bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Si Dios nos va a usar, el Espíritu de Dios lo va a hacer y se va a manifestar y le va a usar y nos va a usar como Él quiera. Pero no seamos ligeros en atribuirnos una posición que no tenemos en el Señor. Pero si Dios te capacita, y si el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestra vida para utilizarnos y utilizarte como Él quiera hacerlo, déjalo que Él lo haga. Para que Dios siempre reciba la gloria. Para que Dios siempre reciba la honra. Y su nombre sea alabado y sea glorificado. Quiero terminar con esto. La palabra beneficio, la palabra provecho, perdón. La palabra provecho significa beneficio. Para que sea de utilidad y seamos útiles. Es para conveniencia de uno y conveniencia de aquel a cual el Espíritu de Dios quiere ministrar. Y le puse al final, es para bendición de nuestras vidas. Para que seamos bienaventurados. Para que podamos recibir de Dios y otros también reciban de parte de Dios lo que Dios desea. Dios te bendiga. Dios te guarde. Regresamos el viernes a las 7:30 para continuar con esta enseñanza. Recuerde que el domingo 14, el próximo domingo, a las 6 de la tarde,
estaremos reunidos en el estacionamiento, vamos a tener sillas, mesas, vamos a estar preparaditos con mascarillas, guantes y para lavarnos las manos y mantener la distancia, y nos vamos a gozar. Porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí Él dijo que Él estaría. Y cuando el Señor está y se manifiesta, óigame, nos vamos a gozar en el Señor. Así que Dios te bendiga mucho. Adelante en el Señor. Creo que tenemos por aquí una petición de oración y también tenemos una lista de hermanos que queremos orar por ellos en esta noche. La hermana Ani pide oración por su familia y por Carmen y María Elena. Vamos a estar orando por estas vidas en esta hora y vamos a poner la lista. ¿La tenemos disponible? Por favor, póngala por ahí. Vamos a estar mencionando los nombres. Creo que no sé si añadimos algunos, pero de todas maneras orar por la hermana Lucy, por el hermano Luis, que lo iban a operar creo que ayer o antier, pero pues pusieron para el día 17 de julio. Seguimos orando por él para que el Señor extienda su mano de poder. Oremos por Matthew, creo que lo tenemos en la lista, por Timothy y por todas estas vidas que en esta hora. Oremos por las necesidades que hay en el mundo, estas personas que se están enfermando, estas personas que están llevando estas protestas, que todo cese, que todo sea llevado en justicia, en paz, para que vivamos en la paz que el Señor y en la tranquilidad que Él desea que vivamos. Vamos a mirar los nombres, a los pastores Edwin y Rosa, líderes de los pastores, oficiales y líderes, jóvenes y niños de nuestra iglesia, nuestros familiares que nos sirven al Señor, el pueblo de Israel, Iglesia de Jesucristo, presos y mártires, nuevos creyentes, personas que nos visitan, apartados, la hermana Bonet por su mamá y familia, Milton, el hermano Milton allá creo que es en Honduras, a él, familia e hijos, hermana Franco, pastora Olga Sierra, seguir orando por fortaleza, hermana Bermúdez y su familia e hijos, Matthew y Timothy, fortaleza y esa continua restauración, por Lorraine Fielder, hermana Yolanda y familia, Rosita Ferrer por fortaleza y salud, los nietos, hermana Marisa Morales y su familia, por Jaiden González, Jeremías y familia, y creo que hasta ahora pues lo que tenemos. Síguenos enviando sus peticiones y las vamos a continuar añadiendo a la lista y de ellas vamos a orar. Oremos por nuestros familiares, por nuestros vecinos, amigos, por la vida que reciben esta palabra y la palabra del Señor a través de las redes sociales y que podamos continuar adelante. Recuerda, iglesia, amado hermano y amigo y vecino, la venida del Señor se acerca. Estamos en tiempos peligrosos. Se están escuchando muchas noticias de cosas que bíblicamente se van a cumplir y se están ya escuchando que van a surgir supuestamente en el tiempo de la gran tribulación. Y si esas cosas se están viendo como gobierno mundial y se están escuchando los chips que le están poniendo a la gente debajo de la piel y otras cosas más que estamos viendo que ya se están llevando a cabo, significa que el Señor está a las puertas. Erguíos, porque vuestra redención se acerca. El que dijo que vendría, vendrá y no tardará. Así que es nuestra oración, es nuestra petición, nuestro deseo, que nos acerquemos al Señor, que purifiquemos nuestras vidas para que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad y que podamos ser privilegiados de entrar al reino celestial. Hay cosas bíblicas que nos dicen que hay personas que no van a entrar por ciertas prácticas que están llevando a cabo, que son contrarias a la voluntad del Señor. Pero usted y yo que hemos conocido la verdad, y aquellos que todavía no conocen la verdad, tienen la oportunidad. No permitas que la puerta del el arca de salvación, Dios la cierre como en los días de Noé. La puerta actualmente está abierta. Todavía dice Isaías 59, verso 1, que todavía la mano de bendición, de salvación,
todavía está extendida de parte de Dios. Todavía hay oportunidad. Acuérdate que en el tiempo de Noé no le hicieron caso al pregonero de justicia. Y llegó el momento cuando dice no se percataron. En otras palabras, no le dieron importancia cuando ya la puerta estaba cerrada y los juicios comenzaron a caer. No esperes ese momento. Toma la decisión. No te cuesta nada, es gratuitamente. No tienes que sacrificar nada, hacer nada, pagar nada. Ya Cristo pagó el precio. Es gratuitamente, dice la Biblia. Recíbelo como tu Salvador. Ahí donde estás, si no lo has recibido, repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que te necesito. Necesito salvación. De acuerdo a tu palabra, yo tengo que confesarte y tengo que creer con mi corazón para poder ser salvo o salva. En este momento yo lo hago, yo creo, yo te confieso como Salvador, como Redentor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito para que entres a mi vida, me limpies, me transformes, me hagas una nueva criatura y que pueda tener el privilegio, que sea que muera o sea que tú vengas, ser parte integrante de la familia de Dios. Es bien fácil. Dile: Señor, perdona mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que estoy desviado y desviada de ti. Yo he escuchado de ti, pero nunca he reflexionado y mucho menos dar el paso de fe. En esta hora tienes la oportunidad. Acéptalo, recíbelo, es gratis. Y esa garantía que si lo confiesas, crees en Él, en el momento que lo haces de todo corazón, recibes la salvación de tu alma. Y si te mueres, te vas con Cristo. Y si Cristo viene, te vas con Cristo. Así que como quiera, es ganancia. En Cristo no hay pérdida. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me has permitido de proyectar esta verdad de tu palabra. Estas vidas que han escuchado o aquellas que han de escuchar más luego esta programación, te pedimos, Señor, que tu mano de bendición, esa gracia salvadora los alcance. Que tú les toques, les ayudes, traigas convicción en sus corazones, que reconozcan que tú eres el Señor y que tú eres el Salvador y que fuera de ti no hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Señor, gracias por esta oportunidad. Te pido por estos enfermos, los que hemos leído, Señor amado, en la pizarra, los que hemos recibido, Señor, la familia de hermana Ana y esta, Señor, familiar Carmen, te pedimos por ellos y todos los hermanos que en esta hora quizás no escribieron su petición, los amigos, los familiares, los vecinos, los hermanos, que quizás no pusieron su petición, que la veamos, pero tú la conoces y conoces lo extenso de esa necesidad. Te pedimos que extiendas tu mano, que tu gracia, tu bendición sea abundante sobre cada corazón y sobre cada vida. Recibe el honor, recibe toda la gloria, porque todo es para que tu nombre sea honrado y reconocido. Gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Y gracias muchas, Espíritu Santo. Amén. Dios me le bendiga y nos vemos, si el Señor permite, el próximo viernes a las 7:30, donde una vez más estamos aquí para proyectar la palabra del Señor a su vida. Venga, que creo que vamos a finalizar el viernes, pero de todas maneras, como el Señor nos dirija, pero esa es nuestra expectación. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que Dios te ama y nosotros también. Dios te bendiga.